del Señor. Seguimos este tiempo de adoración. Damos toda la gloria al Señor. Voy a invitarles que donde están, por favor, abran sus Biblias en Lucas capítulo 12, Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos del 1 al 12. Y esta vez les voy a invitar que me sigan con su vista. Yo lo voy a leer. Lucas 12, capítulo 12, versículos 1 al 12. Dice así. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder, o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que habéis de decir. Oremos. Padre amado, en esta tarde, Señor, te agradecemos por tu palabra. Gracias porque tú has revelado tu palabra y tu palabra es vida. Gracias, Señor, porque ciertamente los cielos y la tierra pasan, pero tus palabras permanecen. Amén. Y te agradecemos, Señor, porque esta tarde nos has dado la oportunidad de alabarte, bendecir tu nombre, de glorificarte, Señor. Se trata de ti, Señor. Se trata de traer la gloria y la honra a ti, Señor. Y esta tarde abrimos nuestras mentes y también nuestros corazones para escuchar tu palabra. Háblanos, Señor. Jesús se dirigió primeramente a sus discípulos y hoy tu palabra se dirige a tus discípulos, Señor. Estamos aquí prestos para escuchar tu palabra y aplicarla en nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Los niños pueden ir a sus clases y los demás voy a invitarles a que puedan tomar asiento. El título del sermón de esta tarde es El temor que da vida. Repitan conmigo, el temor que da vida. El temor que da vida. Fácil, ¿no? El temor que da vida. Y hemos estado estudiando el Evangelio de Lucas bajo un lema: certidumbre en tiempos de incertidumbre. Certidumbre en tiempos de incertidumbre. Y algo que es seguro, hermanos, en la humanidad es que siempre va a haber incertidumbre. Esta semana ocurrió algo que causó mucha incertidumbre y mucha conmoción en muchos jóvenes, ¿no?, que vieron esta noticia. Y al final del día nos damos cuenta que la vida se va. La vida aquí en esta tierra no es eterna. La vida aquí es pasajera.
Es un tiempo y se nos va. Y el pastor Julio hace 2 semanas terminó el capítulo 11. Hoy comenzamos el capítulo 12 de Lucas. Y quiero que preste atención a quién se dirige Jesús. En la mayoría del capítulo 11, es decir, en todo el capítulo 11, Jesús se dirige a los fariseos y a los escribas. Y hay una palabra que se menciona muchas veces en el capítulo 11, y es la palabra ay o ayes. ¿Recuerdan esa palabra? Ay de vosotros fariseos, ay de vosotros escribas. Cuando escuchan la palabra es una advertencia y también un lamento, porque hay algo que anda mal y deben cambiar. En el versículo 12, el escenario en que nos encontramos es que hay una multitud de personas, tanto así que unos se atropellaban. Y Jesús comenzó a decir a sus discípulos primeramente. Me llama la atención, ¿no?, que Él se dirige a sus discípulos primeramente. Levanten la mano los que aquí son discípulos de Jesús. Levanten la mano los que aquí son discípulos de Jesús. Okay, si no levantaron su mano, quiere decir que no son discípulos de Jesús. Y si usted es creyente, usted debe ser discípulo de Jesús. Si no levanta la mano, algo anda mal. Hace unos años iba un papá con su hijo caminando por una montaña y él enseñaba a su hijo lo hermoso del valle. Mira hacia allá, ese valle está hermoso. Y ellos seguían caminando por la montaña. Y nota el padre que su hijo se acerca mucho al borde de la montaña. Entonces le llama y le dice, cuidado, no te acerques ahí, porque te puedes caer. Y si te caes, incluso puedes morir. El hijo lo queda viendo a su padre y le dice, ok, de acuerdo. Y empieza a caminar con más cuidado a la orilla de la montaña. Al fin del día, ambos disfrutaron el paisaje, ambos disfrutaron el valle, están en la cima de la montaña, pero el temor del hijo, el temor de no caer hacia abajo, le llevó a él a tener más precaución. Y este es el temor al que me refiero esta tarde. Es un temor que nos protege de ser destruidos. Es un temor que nos protege de ser golpeados, de perder nuestra vida incluso. El temor, hermanos, que da vida es el temor a Dios. El temor que da vida es el temor a Dios. Vivimos en una sociedad donde la palabra temor normalmente tiene una connotación negativa. Por ejemplo, tememos perder el trabajo, tememos enfermarnos, tememos tener un accidente, tememos que la gente nos rechace, y muchos viven esclavizados por el miedo a lo que otros piensan de ellos. La palabra temor tiene una connotación negativa. Pero en la palabra de Dios encontramos un temor que no destruye, sino que da vida. El temor a Dios. En Lucas 12, 1 al 12, Jesús se dirige a una multitud enorme, pero su enseñanza apunta directamente a sus discípulos. Y esta tarde su enseñanza apunta directamente a sus discípulos, a usted y a mí. Su enseñanza, la enseñanza de Jesús nos apunta a nosotros. Así que no vea al que está al lado. Hoy le invito a que se vea a usted mismo. Cuando yo leí esta palabra, yo me miraba a mí mismo. ¿Qué me está hablando el Señor? A mí. Y yo me tuve que poner de rodillas y decirle, Señor, ten misericordia de mí. Él les advierte del peligro de la hipocresía, los invita a no temer a los hombres, sino a Dios, y les recuerda que en medio de toda oposición el Espíritu Santo estará con ellos. El mensaje central es claro: cuando tememos a Dios, somos libres del temor de los hombres, vivimos con autenticidad y confesamos a Cristo con valentía y descansamos en el poder del Espíritu Santo. Hermanos, yo les invito a que esta tarde usted vea 4 enseñanzas que vemos en este pasaje. 4 enseñanzas que vemos en este pasaje. Estas 4 enseñanzas es que el temor que da vida nos guarda de la hipocresía. El temor que da vida nos guarda de la hipocresía. El temor que da vida nos fortalece para vencer el miedo de los hombres. El temor que da vida nos fortalece para vencer el miedo de los hombres. El temor que da vida nos impulsa a confesar a Cristo. El temor que da vida nos impulsa a confesar a Cristo. Por último, el temor que da vida nos ayuda a descansar en el poder del Espíritu Santo. 4 cosas que vamos a estar viendo esta tarde. Y comenzamos con la primera, con la advertencia que Jesús le da a sus discípulos, y es el temor que da vida nos guarda de la hipocresía. ¿Dónde vemos esto? Lucas capítulo 12, versículos 1 al 3.
sígame con su vista. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente. ¿Qué les dijo a sus discípulos? Guardaos de la levadura de los fariseos. Y ustedes pensarán, ¿qué es la levadura de los fariseos? Qué bueno que Jesús nos da la respuesta. Él dice que es la hipocresía. Jesús dice, la levadura de los fariseos es la hipocresía. Y acabamos de leer el capítulo 11. Y en el capítulo 11 vemos donde Jesús arremete contra los fariseos y contra los escribas. Y les dice, ustedes obligan a la gente a hacer cosas que ni siquiera ustedes hacen. Se han alejado de la misericordia y la justicia de Dios. Se han alejado y se preocupan por cumplir la ley. Se preocupan porque la gente tenga una buena reputación de ustedes, pero por dentro están muertos. Por dentro son otra persona. Y la definición de la palabra hipocresía, que viene del griego hipócrisis, usado en el teatro para describir a los actores que interpretaban un papel, y significa en un sentido fingir ser lo que no es. En esencia es aparentar virtudes, creencias o sentimientos que en realidad no se poseen, como un actor que lleva una máscara. Eso es la hipocresía, es como llevar una máscara. Tú pretendes ser quien no eres. Y Jesús le dice a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Jesús dice, tengan cuidado de ponerse una máscara y aparentar ser lo que no son, porque es un peligro, es una tentación a ponerse una máscara y aparentar ser lo que no somos. Jesús dice, tengan cuidado, tengan cuidado, tengan cuidado. Los fariseos en ese momento eran un ejemplo claro de personas que eran hipócritas. ¿Por qué eran hipócritas? Porque tenían al Salvador del mundo enfrente de sus ojos y ellos no lo podían ver. Ellos no podían ver que tenían al Salvador del mundo enfrente de sus ojos. Y ellos profesaban ser personas que obedecían la ley. Profesaban ser líderes que amaban a Dios y seguían sus mandamientos. Pero enfrente tenían al Mesías y no lo podían ver. ¿Saben por qué no lo podían ver? Por la hipocresía que tenían. Habían actuado tanto tiempo de esa manera que la hipocresía había cegado sus ojos y no podían ver al Salvador del mundo delante de ellos. Los fariseos eran el ejemplo más claro. Mostraban religiosidad por fuera, pero su corazón estaba lejos de Dios. Escuche bien, aparentaban estar bien por fuera, pero su corazón estaba lejos de Dios. Vivían dominados por el temor a los hombres y actuaban solo para la apariencia. Por eso Jesús comienza su sermón con una advertencia firme: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La hipocresía es esclavizante, pero Señor quiere que vivamos una vida libre, una vida en abundancia. Pero no podemos vivir una vida en abundancia si hay hipocresía en nuestros corazones. Y como le decía al inicio, no quiero que vea al hermano a la par. Véase usted mismo. Mirémonos nosotros hacia adentro. ¿Cómo estoy actuando yo delante del Señor? ¿Cómo estoy actuando delante de los hombres? Soy la misma persona en la iglesia, soy la misma persona afuera. Y algo interesante que uno de los muchachos adolescentes compartió cuando yo leí este pasaje con ellos, es que ellos me preguntaban, ¿qué acerca de las personas que moralmente son buenos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia? ¿Qué acerca de ellos? Y le pregunté yo, ¿qué quieres decir? ¿Qué acerca si el corazón de ellos está lejos de Dios? Si está lejos de Dios, son hipócritas también. Porque los fariseos aparentaban ser líderes espirituales dentro, digamos, y fuera del templo, pero el corazón estaba lejos de Dios. Y fíjense que a lo largo del tiempo, uno ve personas incluso personas que admiro. Hace unos años atrás, un presidente de una universidad muy prestigiosa en este país, una universidad cristiana, el presidente de esa universidad estaba viviendo una vida doble. Estaba haciendo cosas a escondidas que no agradan al Señor. Eso salió a luz. Obviamente el presidente de esta universidad fue despedido, su matrimonio un desastre. Pero luego me acuerdo de esto y dice, Jesús nos advierte de no ser hipócritas.
¿Por qué? Porque la hipocresía va a dañar tu vida, va a dañar mi vida, pero también daña a los que están a nuestro alrededor. Y esa es la verdad del pecado, hermanos. El pecado no solo daña mi vida, el pecado no solo te daña a ti, va a dañar a aquellos que están a tu alrededor. ¿Amas tú a los que están a tu alrededor? ¿Los amas? Yo los amo a los que están a mi alrededor. ¿Ustedes aman a los que están a su alrededor? Eviten el pecado, eviten la hipocresía, eviten hacer estas cosas que no agradan al Señor. El Señor quiere que seamos cristianos auténticos. La gente hoy en día anhela ver cristianos auténticos. ¿Saben por qué? Porque en el ámbito político hay mucha hipocresía. En el ámbito laboral hay hipocresía. Entonces la gente dice, ¿en dónde hay personas auténticas? Esperamos que estén dentro de la iglesia. Esperamos que estén dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque seguimos a Jesucristo, alguien quien fue auténtico, alguien que fue íntegro, alguien que fue libre sin pecado. Él no fue hipócrita. Y como seguimos a Cristo, nuestra vida debe ser similar a la de Cristo. Jesús denunció a los fariseos porque mostraban espiritualidad exterior, mientras su interior estaba lleno de maldad y orgullo. La hipocresía no solo afecta a quien la practica, sino también a los demás. Y un día todo será expuesto por Dios. ¿Notaron los contrastes que Jesús da en los versículos 2 al 3? Él dice, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse. Tanto lo encubierto como lo descubrido delante de Dios es igual. Luego él dice, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, en los secretos, se proclamará en las azoteas. Jesús dice, para Dios no hay nada secreto. Para Dios es lo mismo la oscuridad como la luz. ¿Había pensado usted en eso? Para Dios es lo mismo la oscuridad como la luz. Delante de Dios no podemos ocultar nada. Podemos ocultar cosas delante de los hombres, pero delante de Dios no podemos ocultar nada. Y si somos discípulos de Jesús, no debemos ocultar nada. Seamos, hermanos, cristianos auténticos. Delante de Dios, la misma persona que mostramos ser delante de los hombres. Un versículo que a mí me ha ayudado bastante es Colosenses 3, 23 y 24. Colosenses 3, 23 y 24. Dice así, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Él me ha servido a mí mucho, porque cuando hago algo, recuerdo, ¿para quién hago esto? Para el Señor Jesús. ¿Qué es lo que tengo que dar? Lo mejor de mí. No lo peor, lo mejor de mí. En la iglesia, sí. En el trabajo, sí. En la escuela, sí. En todos lados. Tengo que dar lo mejor de mí. Lo mejor de mí. ¿Por qué? Porque al Señor servís. Y si no puedo hacer eso de lo mejor, quizás a veces es mejor decir no puedo. Decir lo siento, pero por ahora no puedo. Pero ¿por qué decir sí lo voy a hacer, pero por dentro no lo quiero hacer? Guardaos, dice Jesús, de la hipocresía. Guardaos de esas cosas que pueden dañar nuestro cuerpo, nuestra relación con Dios. Y para terminar este punto, hay una canción. Podría haber buscado un himno, seguramente hay un himno también. Pero hay una canción, escuchen la letra de esta canción. Dice, llegar arriba, alcanzar que te mire la gente, provocar el aplauso de todos, ser primero en las filas tal vez. Cambiar el mundo quizás con un nuevo mensaje que transforme los corazones, ser el centro de toda atracción. Tener todo en la vida es parte del plan, ser amado y querido, respetado en verdad, todo es bueno en justa medida y razón. Miremos atrás, donde todo empezó, lo que éramos antes, lo que somos hoy. ¿Por qué insistir en quitarle la gloria al Señor? ¿De qué te vale alcanzar lo que quieras, que te aplauda la gente, si detrás del telón sigue esperando o sigue sentado el dador de la vida, esperando que un día le prestes atención? De esto también tenemos que tener cuidado los creyentes, de estar tan ocupados sirviendo que no tenemos tiempo para el Señor.
Estamos tan ocupados sirviendo, pero no tenemos tiempo para el Señor. El Señor está esperando que hablemos con Él. El Señor está esperando que tengamos esa conversación con Él. Puedo aparentar ser muy espiritual, pero si no hablo con el Señor, soy hipócrita. Si no estoy dedicando ese tiempo con el Señor, soy hipócrita. Y el Señor Jesús dice, ten cuidado, ten cuidado. La pregunta clave es, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Preguntémonos muy a menudo, ¿por qué estoy haciendo lo que hago? ¿Lo hago para mi vanagloria? ¿Lo hago para mi beneficio? ¿O lo hago porque quiero traerle gloria al Señor? ¿O lo hago porque quiero que su reino crezca? Alguien dijo, lo que hago, lo hago porque quiero ver el cielo a reventar. Que muchas personas lleguen al cielo, que reviente de tantas personas que han sido salvadas para Cristo. ¿Por qué hago lo que hago? Preguntémonos eso. ¿Por qué hago lo que hago? El temor a los hombres, hermano, esclaviza. Nos hace vivir buscando aprobación de los demás y nos llena de ansiedad. Pero el temor a Dios nos trae seguridad porque nos recuerda que Él cuida de cada detalle. Él cuida de cada uno de nosotros. Cuando tememos a Dios, vivimos sabiendo que Él está presente en nuestras vidas y que no hay nada que podamos ocultar delante de tu presencia. Nada podemos ocultar delante de la presencia. Cuando usted vive de esa manera, será más fácil evitar la hipocresía. La hipocresía nos engaña a nosotros, hermanos, y daña a aquello que está a nuestro alrededor. Tengamos cuidado con esto. Y si actuamos de esa manera, hoy el Señor nos llama a cambiar. Hoy el Señor nos llama a cambiar. Uno de los adolescentes también preguntó, ¿y qué pasa si yo estoy haciendo eso? ¿Qué me dice la Biblia? La Biblia me dice que hoy vengamos y estemos a cuentas delante de Dios. Que hoy cambiemos. Punto número 2. El temor que da vida nos fortalece para vencer el miedo a los hombres. Jesús enseña a sus discípulos que existen dos tipos de temor. Hay dos tipos de temor. Uno es el temor a los hombres, que solo puede dañar el cuerpo, y otro es el temor a Dios, quien tiene autoridad sobre la vida y la eternidad. Piensen en esto por un momento. El temor al hombre, que solo puede dañar el cuerpo, o el temor a Dios, quien tiene control sobre la vida y la eternidad. La otra pregunta, levanten la mano los que aquí creen que hay una eternidad. ¿Creen ustedes que hay una eternidad? ¿Creen ustedes que hay una eternidad? Sigamos leyendo. A Lucas 12. Vamos a leer del 4 al 7. Dice así. Jesús está hablando a sus discípulos. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno, si os digo a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. El temor que da vida, hermanos, nos fortalece para vencer el miedo de los hombres. Jesús le dice a sus discípulos, amigos míos. Interesante, ¿no? Amigos míos. Somos amigos delante de Él, somos sus amigos. Y Él sabe lo que va a ocurrir con sus discípulos. La historia nos dice que de los 11 discípulos que siguieron a Jesús, solo uno no tuvo una muerte trágica. De ahí todos los demás fueron perseguidos y muertos. A veces de una manera muy trágica. Muy trágica. Hermanos, el mundo en el que vivimos no ha cambiado mucho. No ha cambiado mucho. Si usted ve las noticias acá y se da cuenta que de vez en cuando ocurre algo, pero si usted viera más allá de este país, países en el Medio Oriente, países en África del Sur, África del Este, en donde hay creyentes que están siendo perseguidos por manifestar su fe, por compartir su fe,
se daría cuenta de que hay mucha persecución hoy en día. Pero a veces solo nos centramos en las noticias de este país. Ahora, creo yo que también en este país hay persecución. Y como que se está haciendo más, se está manifestando más. Se está manifestando más. Pero la persecución que ocurre en otros países es diaria. Todos los días se escuchan de cristianos que han sido perseguidos, sus casas destruidas, puestos en la cárcel o muertos. Jesús dice, no teman, no teman. No teman a aquellos que puedan dañar su cuerpo. No teman a aquellos que puedan quitarle su vida. ¿Por qué? Porque ustedes dijeron que ustedes creen en la eternidad. Y si nosotros creemos en la eternidad, nosotros sabemos que nuestra vida aquí en la tierra es simplemente un tiempo muy corto comparado con la eternidad. La Biblia dice muchas veces que nosotros somos extranjeros y peregrinos en este lugar. Si usted es un extranjero y peregrino, quiere decir que tiene un destino, un lugar a donde va a ir. Y ese lugar es el reino de los cielos. Allí pertenecemos nosotros. Allí está nuestra ciudadanía. Por acá es un tiempo solamente. Y como es un tiempo solamente, no tengo temor de lo que el hombre pueda hacer con mi cuerpo. Porque al final del día, el Señor, Dios, Él tiene autoridad sobre la vida y sobre la eternidad. ¿Y qué ha dicho el Señor sobre la eternidad? El Señor ha dicho que todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, estaremos con Él por la eternidad. Y eso es alentador. Ese temor, hermanos, a mí me fortalece para no tenerle miedo a los hombres. No sé si en algún momento en su vida usted va a ser confrontado o usted va a ser puesto a prueba, en donde su fe va a ser puesta a prueba y en algún momento de su vida alguien venga y le diga, ¿eres tú creyente o no? Y si usted dice, soy creyente, algo le va a pasar. Pero si usted se mantiene firme, igual, algo va a pasar. ¿Qué es lo que pasa cuando públicamente profesamos nuestra fe? Las personas alrededor ven, wow, admiro la valentía de esa persona, admiro el coraje de esa persona. ¿Quién es ese Dios? Ellos se hacen preguntas y quieren saber más de nuestro Dios. Pero si enfrentan las circunstancias nosotros negamos a Jesús, estamos dando un mal testimonio también. Mira, en las circunstancias negó a Jesús, no vale la pena seguirle. Hoy en día, esta semana, hacemos de alguien que era abiertamente hablaba de Jesús y algo trágico pasó. Lamento lo que pasó. Pero esas cosas también están. Esas cosas también pueden pasar en un creyente. La pregunta es, ¿serás tú creyente hasta el final? ¿Seguirás a Jesús hasta el final? ¿Seguirás tú a Jesús aunque tu vida esté en juego o no? Jesús nos dice, no temáis a los que pueden matar el cuerpo y después nada más pueden hacer. Presten atención. Y después nada más pueden hacer. ¿Pueden cambiar ellos nuestro destino eterno? No. ¿Pueden arrebatarnos de la mano de Dios? No. No pueden. Nada. Pertenecemos al Señor por la eternidad. Luego Jesús dice, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Los pajarillos que habla acá, yo hice el cálculo, cuántos pajarillos podrían comprar las personas en ese tiempo con un día de trabajo y salió 40. Ustedes pueden hacer los cálculos después y me avisan si no sale 40. Pero alrededor de 40 pajarillos podrían las personas comprar en ese tiempo en un día de trabajo, con un denario. Con un denario podrían comprar 40 pajarillos. Y Jesús dice algo tan insignificante. Imagínese que usted sale acá y va y compra 40 pollos con un día de trabajo. Diría, wow, 40 pollos con un día de trabajo, como que no tienen mucho valor los pollos, ¿no? Entonces, algo tan insignificante. Jesús dice, con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Y se calcula que en promedio, las personas tenemos de 100,000 a 150,000 cabellos. Cabellos en nuestras cabezas. De 100,000 a 150,000. Quizás algunos menos, ¿no? Los que son pelones quizás no tienen mucho. Pero en promedio tenemos 100,000 a 150,000 cabellos.
Y Jesús dice lo siguiente: pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros, aún los pelones, más valéis vosotros, más que muchos pajarillos. Entonces vemos el cuidado que Dios tiene de nosotros. Si algo mal nos pasa a nosotros es porque Dios lo ha permitido. Es porque Dios lo ha permitido. Brevemente les comparto. Esteban, ¿se acuerdan de Esteban? Cuando lo llamas un discípulo del Señor, él predica falsamente acusado, lo llevan y luego él defiende la fe y luego lo matan, apedrado, lo matan. Y Esteban dice la Biblia que él oraba y decía: Señor, no tomes en cuenta este pecado. Pero en ese grupo de los que estaban ahí matando a Esteban, había alguien llamado Saulo, que eventualmente es Pablo. En ese momento trágico uno dirá: de ahí no va a salir nada bueno. Bueno, de ahí salió algo bueno. Quizás eso tocó el corazón de Saulo para que viniera y se acercara más a Jesús. Quizás eso fue preparando su corazón para conocer a Jesús. Yo no sé, de estas tragedias que pasan, cuántos corazones son tocados para escuchar más de Jesús. Y si eso es así, gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque si esa es la manera para que personas vengan a los pies de Cristo, gloria a Dios. Porque ellos vienen a los pies de Cristo para estar una eternidad con Él. Para estar en una eternidad con Él. Y por eso, hermanos, este temor nos fortalece para vencer el miedo de los hombres. Podemos vencer el miedo de los hombres. El temor a Dios nos da vida porque nos libra de la esclavitud de la opinión ajena y nos hace descansar en el cuidado perfecto del Padre. Dios tiene cuidado aún de nuestros cabellos, cuanto más nuestra vida le importa a Él, mucho más. En tercer lugar, el temor que da vida nos impulsa a confesar a Cristo. El temor que da vida nos impulsa a confesar a Cristo. Jesús enseña que el verdadero discípulo no se avergüenza de confesar públicamente, porque quien le teme a Dios se mantiene leal a Cristo hasta el final. Quien le teme a Dios se mantiene leal a Cristo hasta el final. Jesús dijo, Lucas capítulo 12, 8 al 9, síganme con su vista. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Quedémonos acá por un momento. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Cuando usted un día puso su fe en Jesucristo, en ese momento usted confesó en su corazón y ante testigos de que usted es un hijo de Dios. Pero no se quedó ahí. Usted dijo, bueno, yo quiero obedecer al Señor Jesús. Y uno de esos pasos de obediencia es bautizarme. Hace unas semanas atrás tuvimos unos bautizos. Los hermanos que pasaron acá y fueron bautizados, ellos públicamente confesaron que pertenecen a Cristo, que sus vidas han cambiado, que ahora le pertenecen a Él. Y no se queda ahí tampoco, porque hay otro paso de obediencia que nosotros hacemos, y es lo que vamos a tener más tarde hoy, la cena del Señor. Cuando nosotros tenemos la cena del Señor, recordamos. ¿Qué recordamos durante la cena del Señor? Recordamos su sacrificio en la cruz del Calvario, que Él murió por nuestros pecados y que por su sangre hemos sido limpiados de toda maldad. Y por Jesucristo, hermanos, es que nosotros podemos estar delante de la presencia de Dios. Y es por Jesucristo que nosotros vamos a estar en la eternidad con Dios. Entonces, públicamente, nosotros, cuando tomamos la cena del Señor, le damos a conocer a los demás que le pertenecemos a Cristo, que reconocemos lo que Él ha hecho por nuestra vida, que aceptamos el sacrificio en la cruz del Calvario y que creemos que Él resucitó al tercer día y que un día volverá por su pueblo. Es lo que confesamos, es lo que creemos. Pero todas estas cosas no se deben quedar dentro de la iglesia, no se deben quedar acá. En sus trabajos, en sus comunidades, en la universidad, ustedes tienen que compartir estas cosas también. ¿Saben sus amigos que usted es un creyente? ¿Saben sus compañeros de trabajo que usted sigue a Cristo?
¿Sabe en su comunidad que usted ama al Señor Jesús? ¿O es solamente un creyente agente secreto? No, no debe ser así. Jesús dice, si me confesares delante de los hombres, también el Hijo del Hombre te confesará delante de Dios. Y este día vendrá, hermanos. Este día viene cuando tenemos que estar delante del Padre, pero Jesús dirá, Él es mío. Él me confesó delante de los hombres, ella es mía. Ella me confesó delante de los hombres, ellos me pertenecen. Mas el que negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Esto es interesante porque cuando Jesús era llevado a la cruz, cuando Jesús incluso fue crucificado, ¿cuántas cosas no dijeron delante de Él? ¿Cuántas cosas no hicieron con su cuerpo, con Él? Pero Jesús en la cruz pedía al Padre que los perdonara. Jesús en la cruz pedía perdón por todas aquellas personas que lo ofendieron, que lo hirieron, que lo insultaron. Y aquí dice que hay perdón para aquellos que en algún momento de su vida rechazaron a Jesús. Hay perdón para aquellos que no viven una vida íntegra delante de Dios. Hay perdón para aquellos que negaron a Jesús. Hay perdón, pero no hay perdón para que blasfemare contra el Espíritu Santo. Esto no le será perdonado. Vamos a hablar de esto más adelante. Lo que quiero es que tengan en sus mentes es que el temor a Dios es vivir con valentía en un mundo que rechaza a Jesucristo. El temor a Dios me debe impulsar a confesar a Cristo sin miedo, sabiendo que Él me confesará un día delante del Padre. Sabiendo que Él un día dirá, Él me pertenece. Él me pertenece. Si usted cree eso, usted entonces compartirá a Cristo públicamente en su escuela, en su comunidad, trabajo, en donde sea que esté. Por último, el temor que da vida nos ayuda a descansar en el poder del Espíritu Santo. El temor que da vida nos ayuda a descansar en el poder del Espíritu Santo. Seguir a Cristo traerá oposición y juicios. Ustedes tienen que saber, seguir a Cristo traerá oposición. Es natural. Y juicios. Pero Jesús promete que no estaremos solos. Él advierte sobre el peligro de rechazar persistentemente la obra del Espíritu Santo. Y esto, hermano, podemos decir, lo que no será perdonado. Cuando alguien rechaza la obra del Espíritu Santo persistentemente, eso no va a ser perdonado. Cuando alguien rechaza que Jesús murió por sus pecados y que Jesús es el Salvador, cuando esa persona rechaza eso, eso no puede ser perdonado. Jesús dice, yo te ofrezco perdón, yo te ofrezco vida eterna, pero tú tienes que rendirte a mis pies, tienes que confesarme delante de los demás. Lucas 12:10 dice, a todo aquel que dijere una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero aquel que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. La blasfemia contra el Espíritu Santo significa endurecer el corazón y negarse a creer en Cristo. Hebreos 13:15 nos recuerda, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hay personas que andan por las universidades, andan en comunidades hablando de Cristo, compartiendo el Evangelio. Nosotros vamos de misioneros esta semana a Perú. No vamos a pasear a Perú, vamos a compartir el Evangelio de Cristo. Si bien es cierto que va a haber trabajos que hacer en el edificio, trabajo que hacer con los niños que ya son creyentes, parte del trabajo es también compartir del amor de Cristo a las personas marginadas en ese lugar, en esa ciudad. Personas que dirán, ellos no tienen esperanza. Bueno, en Jesús hay esperanza y Jesús puede cambiar sus vidas y nosotros vamos a predicar de Jesús a ellos, para que ellos conozcan de Jesús. Y nuestro deseo es que ellos no endurezcan sus corazones,
Si es algo que les pido que ustedes hagan, oren para que el Señor ablande los corazones de las personas que vamos a conocer y que ellos puedan venir a los pies de Cristo. Jesús asegura en Lucas 12, 11 y 12, escuche bien lo que dice 11 y 12, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo en esa misma hora, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que habéis de decir. Y no pasó mucho tiempo para que Pedro y Juan fueran llevados delante de las autoridades. Y vea lo que dicen Hechos. Por favor, vayan a Hechos, capítulo 4. Síganme con su Biblia. Hechos capítulo 4. Y este es el único pasaje en el que los voy a llevar fuera del pasaje esta tarde. Hechos capítulo 4. Pedro y Juan ante el concilio. Vamos a leer Hechos 4, 8. Hechos 4, 8. Dice lo siguiente. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernadores o gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Escuchen bien que dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, ¿a quién se dirige? A los gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. ¿Por qué se maravillaban? Porque estos son pescadores y hablan como que tuvieron un PhD en oratoria. Increíble. ¿Qué está pasando? El Espíritu Santo. Y les reconocían que habían estado con Jesús. Increíble, ¿no? Que nos reconozcan que nosotros hemos estado con Jesús. Y ahora vayan al 21. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. El temor que da vida nos ayuda a descansar en el poder del Espíritu Santo. No quiere decir que quizás nosotros vamos a tener la misma experiencia que tuvo Pedro y Juan de ser llevados delante del concilio, pero quizás en algún momento de nuestras vidas, está hablando en el futuro, o quizás usted ya pasó por esto, usted va a ser llevado delante de alguna autoridad o delante de alguna persona, y en ese momento se le va a decir, bueno, ¿por qué tú profesas ser creyente? ¿Por qué tú hablas de Jesús? No sabe que está prohibido hablar de Jesús. En ese momento usted debe confiar en el poder del Espíritu Santo, de que Dios va a poner palabras en su corazón y en su boca que van a convencer a aquella persona de que lo que usted está hablando es la verdad, de que lo que usted está hablando produce vida eterna, de que lo que usted está hablando puede transformar vidas. Hermanos, confiemos en Dios, que este temor que tenemos de Dios, que este temor nos lleve a estar más cerca de Él, que este temor nos lleve a hablar más constante con Él, que este temor nos lleve a hablar de Cristo en cualquier lugar donde estemos, cualquiera sea la circunstancia, que hablemos de Cristo, que hablemos de Él. El temor que da vida no paraliza, sino que fortalece, porque depende de la guía del Espíritu Santo en medio de toda prueba. Conclusión. El temor que da vida no es un miedo que paraliza ni un pánico que destruye, sino una reverencia profunda, una confianza plena y una obediencia sincera a Dios. Escuche bien, una obediencia sincera a Dios. Si usted y yo obedecemos sinceramente a Dios, nuestra vida no habrá hipocresía. Si usted y yo estamos dispuestos
a sufrir por el Señor, a tener valentía en momentos difíciles. En nuestra vida no habrá hipocresía. El temor que da vida es un temor que nos guarda de la hipocresía porque nos recuerda que nada está oculto delante de los ojos de Dios. Es un temor que nos libera del miedo a los hombres porque entendemos que solo Dios tiene autoridad sobre nuestra eternidad. Es un temor que nos impulsa a confesar a Cristo con valentía aún en medio de la oposición porque sabemos que Él nos confesará delante del Padre. Y es un temor que nos sostiene con la ayuda del Espíritu Santo, quien nos fortalece y nos guía en todas circunstancias. Este es el temor que no quita vida, sino que le da vida en abundancia, porque nos conduce a vivir auténticamente para Dios, con seguridad en su cuidado y con esperanza en su eternidad. Sabemos que esta vida le pertenece a Dios. Lo que aquí ocurra no cambia el resultado final. ¿Cuál es el resultado final? Una eternidad con mi Padre Celestial, una eternidad con Jesús, quien dio la vida por mí, una eternidad con Él, una eternidad con Él. No es algo poco, es mucho, una eternidad con Dios. Eso es lo que nos espera, hermanos. ¿Cree usted eso? ¿Cree usted eso? Haz esta pregunta: ¿a quién temes más hoy? ¿A quién temes más hoy? ¿Le temes a los hombres? ¿Le temes a las autoridades? ¿Le temes a Satanás? ¿A quién le temes más hoy? ¿O le temes a Dios? El temor a Dios trae libertad, verdad y vida eterna. Oremos. Señor, en esta tarde te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, porque Jesús nos enseñó a quién debemos tener, a quién debemos temer. Jesús nos enseñó del cuidado que tú tienes por tus hijos, del valor que tú tienes por tus hijos, que aún en aquellos momentos en los que hay mucha oscuridad, que aún en aquellos momentos en los que la maldad parece prevalecer, que aún en aquellos momentos de lamento, tú estás en control y tú tienes un plan, Señor. Padre, ayúdanos a temerte a ti. Ayúdanos a ser obedientes, a ser auténticos. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Vivimos en una sociedad que cada día parece alejarse más de ti, Señor. Vivimos en un mundo con mucha incertidumbre, pero una cosa estamos seguros, de que tú sigues estando en control, de que tú restaurarás este mundo, Señor, y que mientras estamos aquí no estamos solos, tú estás con nosotros, tu Santo Espíritu está con nosotros, Señor. Ayúdanos pues a ser cristianos valientes, ayúdanos a ser cristianos auténticos. Ayúdanos, Señor, a hablar de Cristo en donde sea que estemos, que aunque nuestra vida esté en peligro, Señor, oramos para que en este momento tú nos des de tu gracia y de tu fortaleza para prevalecer, para mantenernos firmes, Señor. Que aunque estemos a solas en un lugar oscuro, Señor, que en ese momento decidamos honrarte a ti, Señor, más que los placeres del cuerpo, más que otras cosas, que decidamos, Señor, honrarte a ti. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos decir que podemos confiar en ti, Señor, en momentos de incertidumbres. Tenemos certeza de que no estamos solos en momentos de incertidumbres. Gracias, Señor, porque tú tienes autoridad sobre la vida eterna. Y porque a través de Cristo, Señor, ahora tú nos has rescatado y te pertenecemos, Señor, por la eternidad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.